Un simple rugido cambió el curso de la civilización occidental. Pero nadie sabe que ese rugido no fue de valor, sino de una desesperación tan absoluta que transformó a hombres disciplinados en máquinas de matar. Imagina por un momento 10.000 guerreros cubiertos de bronce, inmóviles como estatuas, mientras 300.000 enemigos oscurecían el horizonte. Estos eran los mismos espartanos cuyos hermanos habían muerto en las Termópilas apenas un año antes. Lo que sucedió después se convertiría en el acto de venganza más brutal de la historia antigua. En solo 6 horas, 50.000 soldados persas yacerían muertos en suelo griego. El destino de la civilización occidental dependía de este único día. El 27 de agosto del 479 a.C. Esta es la historia de cómo una pequeña fuerza griega orquestó la venganza militar más devastadora de la historia. Por qué los persas caminaron directamente hacia su trampa, y la táctica brutal que convirtió a soldados disciplinados en asesinos despiadados. Para entender esta venganza, debemos regresar a donde todo comenzó. Un año antes, 300 espartanos habían hecho su legendaria resistencia final en las Termópilas. El rey Leónidas y sus hombres mantuvieron el estrecho paso durante 3 días contra probabilidades imposibles antes de que la traición persa sellara su destino. Cada espartano murió, sus cuerpos mutilados. La cabeza de Leónidas fue montada en una pica. El mensaje era claro: resiste a Persia y enfrenta la aniquilación. Ahora conoce a los protagonistas de este drama de venganza. Primero, Pausanias, el comandante fantasma, regente de Esparta, sobrino de Leónidas, un hombre que consultaba oráculos antes de cada decisión. Los soldados susurraban que podía ver el futuro en la sangre de los sacrificios. Comandaba respeto a través del misterio y temor a través de la competencia. Con solo 25 años, llevaba el honor de Esparta y la venganza de su familia sobre sus hombros cubiertos de bronce. Oponiéndosele estaba Mardonio, el hacedor de reyes, cuñado de Jerjes, el poder detrás del trono. Mientras Jerjes huyó de regreso a Persia después del desastre naval en Salamina, Mardonio se quedó con 300.000 de las mejores tropas del imperio. Había incendiado Atenas, dispersado la alianza griega, y ahora pretendía terminar lo que las Termópilas habían comenzado. También estaba Arístides el Justo, el comandante ateniense cuya ciudad yacía en cenizas. Los fuegos persas habían consumido la Acrópolis, destruido siglos de cultura. El suyo no era solo deber militar, sino venganza personal. Cada soldado ateniense bajo su comando había perdido hogares, familia, todo a las antorchas persas. El imperio persa en el 479 a.C. se extendía desde la India hasta Egipto, desde el Cáucaso hasta Etiopía, el imperio más grande que el mundo había visto jamás. Su máquina militar había aplastado Babilonia, conquistado Egipto, sometido docenas de reinos. Su caballería barrería campos de batalla como la muerte misma. Sus arqueros oscurecían cielos con flechas. Sus inmortales, la Guardia Real de 10.000 hombres, nunca había conocido la derrota. Contra esto se alzaban las fracturadas ciudades-estado griegas. Esparta y Atenas, rivales eternos, apenas mantenían su alianza. Corinto no confiaba en ninguno. Las ciudades más pequeñas cambiaban de bando según el viento. Lo único que los unía era la amenaza persa y el recuerdo fresco de hogares quemados. Atenas aún humeaba. Los refugiados llenaban cada ciudad aliada. El sabor de cenizas permanecía en bocas griegas. Aquí es donde Pausanias reveló su primer movimiento genial. En lugar de atacar inmediatamente mientras la rabia griega ardía, esperó. Reunió fuerzas de 31 ciudades-estado, manejó sus disputas, construyó disciplina desde el caos, convirtió la furia emocional en venganza fría y calculada. Los espartanos tendrían su venganza, pero en sus términos. Pero surge la pregunta: ¿cómo luchas contra un enemigo que te supera 3-1? El ejército persa, que oscureció las llanuras de Platea, desafiaba la comprensión. Las fuentes antiguas afirman 300.000 hombres. Los historiadores modernos debaten el número exacto,
pero todos coinciden en que era masivo. En su núcleo estaban los inmortales, 10.000 soldados de infantería de élite, cuyo nombre venía de su práctica de reemplazar inmediatamente las bajas. Los griegos trajeron 80.000 hoplitas, infantería pesada que luchaba como tanques humanos. En el corazón estaban 10.000 espartanos. No solo la famosa Guardia Real de 300, sino todo el poder militar de la Lacedemonia. Cada espartano entrenaba desde los 7 años, vivía para la guerra, moría por la gloria. Sus corazas de bronce podían desviar flechas persas. Sus lanzas de 2,5 metros superaban el alcance de las armas persas. Su disciplina era legendaria. El contraste de armas definía la naturaleza de la batalla. Los griegos luchaban con la dóriga, una lanza de empuje de 2,5 metros perfecta para la guerra de falanges. Sus escudos oplones, con cara de bronce, pesaban 14 kilogramos, pero podían entrelazarse en una muralla impenetrable. La panoplia completa, coraza de bronce, grebas, casco, convertía cada hoplita en una fortaleza ambulante. Pero este peso significaba una cosa: no había retirada. Los griegos ganaban o morían donde estaban. Los persas preferían la flexibilidad. Sus lanzas eran más cortas, hechas para combate versátil. Llevaban escudos de mimbre o cuero, ligeros, maniobrables, perfectos para sus tácticas fluidas. La mayoría usaba armadura de lino o cuero que intercambiaba protección por movilidad. Su verdadera fuerza residía en las armas combinadas: flechas para ablandar, caballería para flanquear, infantería para rematar. Luchaban como agua. Los griegos luchaban como piedra. Pero Pausanias enfrentaba un desafío aún más grande que los números persas. La alianza griega apenas se mantenía unida. Los espartanos consideraban a los atenienses demócratas blandos. Los atenienses veían a los espartanos como oligarcas brutales. Los corintios no confiaban en ninguno. Cada contingente tenía su propio comandante, su propia agenda, su propio honor que proteger. Entonces, Pausanias tomó una decisión que parecía demente. Posicionó sus fuerzas no en terreno alto defendible, sino en las colinas al sur de Platea, cerca del río Asopo. La posición ofrecía agua, pero exponía sus flancos a la caballería. La lógica militar gritaba en contra, y precisamente por eso Mardonio mordería el anzuelo. Durante 10 días, los ejércitos se miraron a través de las llanuras. Pequeñas escaramuzas, incursiones de caballería, duelos de arqueros, pero ningún enfrentamiento general. Mardonio creció en confianza. Los griegos tenían miedo. Su caballería dominaba el campo entre ejércitos. Sus suministros estaban seguros. El tiempo favorecía a Persia. Pero al segundo día, Mardonio desató a sus jinetes en serio. Ola tras ola de caballería barrió las llanuras, disparando flechas a las filas griegas, retirándose antes de que las lanzas pudieran responder. Este era el arte de la guerra persa en su mejor momento. Muerte desde la distancia, movilidad sobre masa. El hostigamiento nunca se detuvo. El amanecer traía arqueros a caballo. El mediodía veía cargas de caballería más pesada que se retiraban justo fuera del alcance de las lanzas. El atardecer significaba más flechas, más burlas, más guerra psicológica. Aquí es donde Pausanias reveló su genio. Lo dejó suceder. Mientras sus hombres maldecían y exigían atacar, él estudió los patrones persas. Mientras los aliados cuestionaban su coraje, contaba los tiempos de la caballería. Cada incursión de hostigamiento le enseñaba algo. Mardonio estaba revelando todo su libro de tácticas, volviéndose demasiado confiado con cada día exitoso. Luego vino la crisis del agua. La caballería persa encontró y contaminó los manantiales que alimentaban las posiciones griegas. El río Asopo aún fluía, pero alcanzarlo significaba exponer a los portadores de agua a tormentas de flechas. Los griegos comenzaron a racionar. En el calor de agosto, usando 32 kilogramos de bronce, la deshidratación se volvió un arma más mortal que las flechas. Para el sexto día, los convoyes de suministros griegos no podían pasar. La caballería persa emboscaba cada tren de vagones desde el sur. La comida disminuyó.
Los barriles de agua se vaciaron. Los hombres comenzaron a colapsar por agotamiento por calor. Los espartanos mantuvieron la disciplina, pero otros contingentes vacilaron. Estallaron discusiones. Atenas culpó a Esparta por la posición expuesta. Corinto amenazó con irse. La alianza se agrietaba. Lo que sucedió después desafió todo lo que sabemos sobre la guerra antigua. En la noche del 10º día, Pausanias ordenó una retirada general. No una retirada de combate, no un reposicionamiento táctico, sino una retirada completa hacia la ciudad de Platea, en la oscuridad, con 80.000 hombres que nunca habían maniobrado juntos. La marcha nocturna se convirtió en un desastre, exactamente como cualquier general competente esperaría. Las unidades se separaron en la oscuridad. Las órdenes se confundieron. Los atenienses fueron demasiado hacia la izquierda, los corintios demasiado hacia la derecha, contingentes menores dispersos entre ellos. Al amanecer, en lugar de un ejército unificado en una nueva posición, los griegos estaban esparcidos a lo largo de kilómetros en 3 grupos aislados. Pero espera, los espartanos no se estaban retirando. Todavía estaban en su cresta original. Su comandante, Amóneto, había rechazado la orden de Pausanias, llamando cobardía a la retirada. Mientras otros griegos tropezaban en la oscuridad, 10.000 espartanos permanecieron exactamente donde habían comenzado. Al amanecer, estaban completamente aislados, separados de todo apoyo, expuestos en una suave cresta con terreno quebrado a sus espaldas. Los exploradores persas no podían creer su fortuna. El ejército griego se había desintegrado, los espartanos abandonados, otros contingentes dispersos y vulnerables. Corrieron de vuelta a Mardonio con las increíbles noticias. La poderosa alianza griega había colapsado en pánico. La victoria era suya. Mardonio sonrió. Los griegos le habían entregado la victoria en bandeja de plata. 10 días de presión habían quebrado sus espíritus. Ahora venía la cosecha. Ordenó a todo su ejército avanzar. Infantería, caballería, todos. Esta sería una aniquilación completa. Los espartanos aislados morirían primero. Luego, cada contingente disperso sería perseguido y destruido. Mientras las fuerzas persas avanzaban, Mardonio tomó una decisión fatídica. En lugar de enviar solo caballería para terminar con los espartanos aislados, lideraría personalmente a su infantería de élite. Esto no era solo táctica, era teatro. El sobrino de Leónidas moriría donde los asesinos de su tío observaran. A las 6 de la mañana, 300.000 persas comenzaron su avance. La caballería lideró, dirigiéndose hacia las líneas espartanas aisladas. Detrás vinieron los inmortales en su armadura de escamas brillantes. Todo el ejército se movía con la confianza de depredadores, acercándose a una presa herida. Pero aquí está el detalle que los historiadores aún no pueden explicar. Mientras los persas avanzaban, Pausanias ordenó a sus espartanos moverse lentamente hacia atrás por la pendiente inversa de su cresta. A ojos persas, parecía miedo. Espartanos retirándose sin siquiera luchar. En realidad, Pausanias estaba ajustando su posición por meros cientos de metros hacia terreno que había estudiado durante 10 días, hacia una posición que canalizaría los ataques persas hacia un campo de muerte. La trampa que Pausanias había pasado 10 días preparando estaba a punto de cerrarse. Cada error había sido calculado, cada retirada planeada. Las fuerzas griegas dispersas no estaban huyendo. Estaban precisamente en las posiciones que Pausanias había designado. Los espartanos aislados no estaban abandonados. Eran carnada, y Mardonio, en su ansia de gloria, estaba a punto de caminar con 300.000 hombres hacia la emboscada más devastadora del mundo antiguo. La caballería persa golpeó primero. 10.000 jinetes barriendo hacia las líneas espartanas en un trueno de cascos y polvo. Las flechas volaron como lluvia horizontal. Las fuentes antiguas afirmaron 10.000 proyectiles por minuto en el pico de la tormenta. El cielo literalmente se oscureció mientras ondas de misiles se arquearon hacia los griegos cubiertos de bronce. Los espartanos levantaron sus escudos en la formación clásica de falange.
El escudo de cada hombre protegía al guerrero a su izquierda, creando una muralla entrelazada de bronce y madera. Pero las flechas encontraron huecos. Se deslizaron entre escudos, perforaron muslos expuestos, encontraron gargantas sobre las corazas. Los hombres comenzaron a caer. La sangre resbaló por el suelo seco. Aún así, los espartanos permanecieron inmóviles. Mientras las bajas aumentaban, mientras los hermanos caían junto a hermanos, los espartanos no cargaron. No dispararon sus propias flechas. Simplemente se mantuvieron en pie, escudos trabados, muriendo por docenas, esperando. Pausanias realizaba sacrificio tras sacrificio. Las entrañas de los animales sagrados seguían mostrando presagios desfavorables. Sin aprobación divina, los espartanos no atacarían. Los tegeatas y aliados en la derecha espartana ya no podían soportarlo. Viendo amigos llenos de flechas, mientras los sacerdotes jugaban con tripas de ovejas, quebró su disciplina. Con un rugido de rabia frustrada, 1500 tegeatas rompieron filas y cargaron contra la caballería persa. Sin órdenes, sin formación, solo furia y bronce corriendo hacia sus torturadores. En ese instante, 50.000 destinos quedaron sellados. Pausanias levantó sus brazos al cielo y gritó una oración a Hera, protectora de ciudades. Los presagios súbitamente se volvieron favorables. La trampa podía activarse. La señal que cada espartano había estado esperando desesperadamente finalmente llegó: avanzar. Lo que los persas vieron a continuación quebró sus espíritus. 10.000 espartanos no cargaron. Caminaron en perfecta sincronización. Botas de bronce pisaron hacia adelante, lanzas niveladas, escudos trabados. Se movían no como individuos, sino como un solo organismo de bronce. Inexorable como una marea, la formación de falange en su forma más aterradora. Los ejércitos se encontraron con un estruendo que los escritores antiguos afirmaron que se pudo oír por kilómetros. Las puntas de lanza de bronce encontraron escudos de mimbre. Las cimitarras persas chispearon contra el bronce griego. El impacto inicial tambaleó ambas líneas. Los hombres en las primeras filas murieron instantáneamente, aplastados entre la presión de sus propios ejércitos. Aquí es donde se mostró la superioridad espartana. Sus lanzas de 2,5 metros superaban las armas persas por 60 centímetros. No suena mucho hasta que intentas matar a alguien que puede apuñalarte primero. Su armadura de bronce desvió los cortes de espada persas. Su entrenamiento de toda la vida se mostró en estocadas económicas que encontraron cada hueco en la defensa persa. Más crucialmente, su formación se mantuvo. Donde los persas luchaban como individuos valientes, los espartanos luchaban como una máquina. La matanza que siguió conmocionó incluso a los espartanos. Las tropas de élite persas, los temidos inmortales que habían conquistado medio mundo, estaban siendo sistemáticamente masacrados. Su armadura de escamas, a prueba de flechas, no ofrecía protección contra las lanzas de empuje. Sus armas más cortas no podían alcanzar más allá del seto de lanzas griegas. Murieron en ventanas, los cuerpos apilándose tan alto que los persas vivos tenían que trepar sobre camaradas muertos para alcanzar la lucha. Mardonio, viendo su centro desmoronándose, tomó la decisión que terminaría los sueños de un imperio. Montando su caballo blanco, rodeado de 1,000 jinetes escogidos, entró personalmente en la batalla. Esta era la manera antigua. Los líderes lideraban desde el frente. Su armadura dorada brilló bajo el sol matutino. Su presencia reanimó a los persas vacilantes. Por un breve momento, la batalla colgó en equilibrio. Pero los espartanos ya no estaban solos. Mientras toda la atención persa se enfocaba en la lucha espartana, los contingentes griegos dispersos se habían reformado. Los atenienses aplastaron a los traidores tebanos en la izquierda persa. Los corintios y otros barrieron alrededor de la derecha persa. Lo que Mardonio pensó que era un ejército roto, huyendo en la oscuridad, había sido un redespliegue coordinado. Entonces, vino el sonido que congeló la sangre persa. El peán espartano, su himno de batalla tomado por 80.000 gargantas griegas. Los cazadores se habían convertido en cazados. La confianza persa se hizo pedazos
cuando se dieron cuenta de la magnitud de la trampa. En el centro llegó el momento crítico. Mientras Mardonio lideraba otra carga, tratando de romper la línea espartana a través del heroísmo personal, un soldado espartano llamado Aimnesto detectó al comandante persa. Lo que sucedió después ecoaría a través de 25 siglos. Aimnesto levantó una piedra, no una lanza, no una espada, sino una simple roca, y la arrojó con fuerza desesperada. La piedra golpeó a Mardonio en la cabeza, aplastando su cráneo a pesar de su casco dorado. El comandante persa se desplomó de su caballo blanco, muerto antes de tocar el suelo. En ese instante, la moral persa no solo se quebró, se desintegró. Su comandante muerto, rodeados por griegos reformados, enfrentando el avance inexorable espartano, el ejército más grande del mundo se convirtió en una multitud aterrorizada. La muerte de Mardonio desató algo primitivo en los griegos que habían estado conteniendo su rabia durante horas. El rugido que salió de 80.000 gargantas no era de victoria, sino de sed de sangre que había estado fermentando desde las Termópilas. Los espartanos, que hasta entonces habían matado con precisión mecánica, se convirtieron en algo completamente diferente. Sus lanzas se rompieron contra armaduras enemigas, así que comenzaron a usar los puños, las piedras, los dientes si era necesario. El colapso persa no fue gradual, fue instantáneo y catastrófico. Los soldados que habían conquistado continentes enteros simplemente tiraron sus armas y corrieron. Algunos ni siquiera corrieron en la dirección correcta. El pánico los había vuelto completamente ciegos. Los historiadores describen escenas que parecen sacadas de pesadillas. Persas ahogándose en arroyos porque miles intentaban cruzar al mismo tiempo, soldados pisoteados por sus propios camaradas, hombres que se quedaron inmóviles del terror mientras los griegos se acercaban. Los atenienses, liderados por Arístides, no mostraron compasión alguna. Cada persa que caía bajo sus lanzas era venganza por su ciudad quemada, por sus templos profanados, por sus familias dispersas. Los corintios, que habían dudado de la estrategia de Pausanias, ahora perseguían enemigos con fervor religioso. Habían presenciado el milagro militar más extraordinario de sus vidas y querían formar parte de él, pero lo que convirtió una derrota en una masacre fue la caballería griega. Durante días había estado inactiva, esperando el momento perfecto. Ahora se lanzó contra las columnas persas en retirada como lobos contra ovejas. Los jinetes griegos no tomaban prisioneros. Su trabajo era simple: impedir que cualquier persa escapara para contar lo sucedido. La velocidad de sus caballos les permitía alcanzar grupos de fugitivos, rodearlos y eliminarlos sistemáticamente. El campo de batalla se extendía ahora por kilómetros. Lo que había comenzado como una batalla organizada se había convertido en una cacería humana a gran escala. Los persas intentaban reagruparse, formar líneas defensivas, pero cada vez que lo conseguían, aparecían más griegos desde direcciones inesperadas. La coordinación que Pausanias había construido durante 10 días de aparente caos ahora daba frutos mortales. En el campamento persa, protegido por una empalizada de madera, los supervivientes intentaron hacer una última resistencia. Aquí se refugiaron los restos de los inmortales, algunos nobles persas y miles de soldados regulares. Las murallas de madera deberían haber proporcionado ventaja defensiva, pero los griegos estaban más allá de la razón táctica. Usaron los cuerpos de persas muertos como escaleras humanas para trepar las empalizadas. Lo que encontraron dentro superó sus sueños más ambiciosos. El tesoro de guerra persa era legendario: oro de Lidia, plata de las minas del Cáucaso, joyas de India, seda de tierras que los griegos ni siquiera sabían que existían. Pero había algo más valioso que el metal precioso: los documentos persas, los planes de invasión, las listas de traidores griegos que habían colaborado con el enemigo. Información que cambiaría el equilibrio de poder en el Mediterráneo para siempre. Los esclavos en el campamento persa presenciaron una transformación que los marcó de por vida. Estos griegos no eran los soldados disciplinados que habían marchado desde sus ciudades semanas atrás. Eran algo diferente.
algo más primitivo y terrible. Muchos esclavos fueron liberados inmediatamente, otros se unieron a la masacre por voluntad propia. La línea entre libertad y venganza se había difuminado completamente. Mientras tanto, en las llanuras circundantes continuaba la persecución. Los exploradores griegos habían cortado todas las rutas de escape hacia el norte. Pequeños grupos de persas intentaban esconderse en bosques y barrancos, pero los habitantes locales, que habían sufrido años de ocupación, los delataban a cambio de recompensas. La población civil griega se había convertido en parte activa de la venganza. Al mediodía, cuando el sol alcanzó su punto más alto, el silencio comenzó a extenderse por el campo de batalla. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque ya no quedaban enemigos que matar. Los gritos persas, que habían llenado el aire durante horas, se desvanecieron hasta convertirse en gemidos aislados de heridos que buscaban agua o misericordia. Ninguna de las dos llegaría. Pausanias ordenó entonces algo que revelaría su verdadero carácter. En lugar de permitir que sus hombres siguieran saqueando descontroladamente, restauró la disciplina militar. Los comandantes de cada ciudad-estado debían inventariar sus bajas y sus botines. Los heridos griegos recibirían atención médica prioritaria. Los muertos enemigos serían contados meticulosamente. Esta no era solo una victoria, era un mensaje que debía documentarse con precisión absoluta. El recuento final asombró incluso a los propios griegos. 50.000 persas muertos, tal como habían predicho las leyendas posteriores. Pero las cifras griegas eran igualmente reveladoras. Apenas 1.500 muertos del lado griego. Una proporción de bajas que desafiaba toda lógica militar. Los dioses, susurraban los soldados, habían estado verdaderamente de su parte. La noticia de Platea viajó más rápido que cualquier mensaje oficial. Los mercaderes, siempre los primeros en detectar cambios políticos, comenzaron a ajustar sus rutas comerciales antes de que llegaran los heraldos oficiales. Las ciudades griegas que habían colaborado con Persia enviaron emisarios desesperados para cambiar de bando. El imperio que había parecido invencible durante décadas había demostrado ser mortal después de todo. Pero quizás el aspecto más extraordinario de esta venganza no fue su brutalidad, sino lo que enseñó sobre el poder de la planificación estratégica frente a la fuerza bruta. Pausanias había demostrado que un líder inteligente con recursos limitados podía vencer a un imperio aparentemente ilimitado. Esta lección resonaría a través de los siglos, inspirando a generaciones de comandantes que enfrentarían sus propias probabilidades imposibles. La historia de Platea nos recuerda que los momentos más desesperados pueden convertirse en nuestros triunfos más grandes, pero solo si mantenemos la capacidad de pensar estratégicamente cuando otros sucumben al pánico. Los griegos ganaron porque transformaron su dolor en propósito, su rabia en disciplina y su aparente debilidad en la trampa más letal de la historia militar. Cuando el sol finalmente se puso sobre los campos de Platea, algo extraordinario comenzó a revelarse entre los supervivientes griegos. Los hombres que habían entrado en batalla como enemigos ancestrales, espartanos y atenienses que se habían odiado durante generaciones, ahora compartían agua de los mismos odres y vendaban las heridas unos de otros. La victoria no solo había aniquilado al ejército persa, había forjado algo completamente nuevo en el alma griega. Artafernes, uno de los pocos nobles persas que logró escapar del desastre, escribiría más tarde en sus memorias que lo más aterrador no fueron los gritos de guerra griegos o la brutalidad de la matanza. Fue el silencio que siguió. Un silencio tan absoluto que podía escucharse el goteo de la sangre desde las lanzas al suelo seco. Los griegos no celebraron inmediatamente. Se quedaron inmóviles, como si no pudieran creer lo que habían logrado. La primera señal de que algo había cambiado para siempre llegó cuando los exploradores griegos comenzaron a encontrar algo inquietante en sus patrullas. No había supervivientes persas huyendo hacia el norte. Los habían eliminado a todos. Por primera vez en la historia documentada, un ejército de 300.000 hombres había sido completamente destruido. No dispersado, no derrotado, aniquilado.
Entre los documentos capturados en el campamento persa, se encontraron mapas que revelaban planes que helaron la sangre griega. Mardonio no había venido simplemente a conquistar, había venido a exterminar. Los planos mostraban la división completa del territorio griego entre oficiales persas, la esclavitud masiva de poblaciones enteras, la destrucción sistemática de cada templo, cada biblioteca, cada vestigio de cultura griega. No era conquista, era genocidio planificado. Pausanias mantuvo estos documentos en secreto durante semanas. Sabía que revelar la verdadera magnitud de lo que habían evitado podría quebrar la mente de sus soldados. Algunos hombres ya mostraban signos extraños. Veteranos espartanos que habían matado sin pestañear durante décadas, ahora despertaban gritando en la noche. Habían visto algo en esas 6 horas que cambió su percepción de la guerra para siempre. Los heraldos que llevaron la noticia de Platea a las ciudades griegas tuvieron que repetir sus reportes una y otra vez. Los números eran tan extraordinarios que nadie los creía inicialmente. 50.000 enemigos muertos por 1.500 bajas propias no era solo victoria. Era un milagro matemático que desafiaba toda lógica militar conocida. Pero el verdadero cambio se reveló en los días siguientes. Las ciudades griegas, que habían enviado tropas a regañadientes, comenzaron a recibir cartas de sus soldados supervivientes. Cartas que hablaban no de botín o gloria, sino de hermandad. Hombres que nunca se habían dirigido la palabra ahora juraban lealtad eterna. La experiencia compartida de enfrentar la extinción total había soldado algo más fuerte que cualquier tratado político. Los comerciantes fueron los primeros en detectar el cambio geopolítico masivo. En cuestión de semanas, las rutas comerciales persas comenzaron a colapsar. Las ciudades, sometidas al imperio, empezaron rebeliones espontáneas. La noticia de que los invencibles inmortales habían sido masacrados por una fuerza griega inferior desató una cadena de insurgencias desde Egipto hasta Bactria. El miedo que había mantenido unido al imperio se evaporó en una mañana. Jerjes, cuando las noticias llegaron a Persépolis, no solo perdió un ejército, perdió la mística de invencibilidad que había sido el verdadero poder de Persia. Los sátrapas de provincias remotas comenzaron a actuar de forma independiente. Los tributos dejaron de llegar. El imperio más grande de la historia comenzó su lenta desintegración desde el momento en que un soldado espartano arrojó una piedra contra la cabeza de Mardonio. Tucídides escribiría décadas después que Platea no fue simplemente una batalla. Fue el momento en que Occidente descubrió que podía defenderse, que la coordinación, la disciplina y la estrategia podían vencer a la tiranía numérica. Esta lección se extendería mucho más allá de Grecia, inspirando resistencias contra imperios opresivos durante los siguientes 2 milenios. Los veteranos de Platea se convirtieron en figuras casi míticas en sus ciudades natales, pero muchos de ellos llevaban cicatrices invisibles que solo ellos entendían. Habían experimentado algo que pocos humanos han vivido: la transformación completa de víctimas desesperadas en ejecutores implacables en el espacio de unas horas. Algunos nunca hablaron de la batalla. Otros no podían dejar de hablar de ella. Lo más extraordinario es que esta victoria había nacido del error. Cada movimiento que pareció un desastre, cada retirada que pareció cobardía, cada separación que pareció pánico, había sido calculado con precisión matemática. Pausanias había demostrado que incluso en nuestros momentos más desesperados, cuando todo parece perdido, puede esconderse la semilla de nuestro triunfo más grande. Solo necesitamos la paciencia para planificar y la disciplina para ejecutar. La alianza griega que surgió de Platea no se basaba ya en el miedo mutuo al enemigo persa. Se basaba en algo mucho más poderoso: el conocimiento compartido de que juntos podían lograr lo imposible. Esta comprensión daría nacimiento a la Liga de Delos, que eventualmente se convertiría en el Imperio Ateniense, estableciendo las bases de todo lo que conocemos como civilización occidental. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencia fascinante en los campos de Platea. Puntas de lanza persas enterradas tan profundamente que tuvieron que ser clavadas con fuerza brutal.
fragmentos de armadura griega mezclados con huesos persas, sugiriendo que algunos combates fueron tan intensos que los guerreros literalmente se mataron mutuamente. Pero lo más revelador son las monedas encontradas. Monedas persas dobladas y aplastadas, como si hubieran sido pisoteadas por miles de pies en pánico absoluto. Sin embargo, lo que realmente selló el destino de esta victoria fue algo que sucedió 3 días después de la batalla. Los griegos decidieron hacer algo sin precedentes en la guerra antigua. Enterraron a todos los muertos, incluidos los persas. No como deshonra, sino como reconocimiento de que habían enfrentado a soldados valientes que simplemente habían servido a un líder equivocado. Este acto de humanidad, después de tanta brutalidad, envió un mensaje que resonaría a través de los siglos. El verdadero poder de Platea no estuvo en la matanza. Estuvo en la demostración de que los oprimidos, cuando se unen y planifican sabiamente, pueden vencer a cualquier tirano, sin importar cuán poderoso parezca. Esta lección sigue viva hoy, recordándonos que nuestras derrotas aparentes pueden ser los cimientos de victorias que aún no podemos imaginar. Y aquí está el detalle más escalofriante que los historiadores descubrieron siglos después. Entre los documentos persas capturados había órdenes específicas para ejecutar a todos los niños griegos varones menores de 10 años. La victoria de Platea no solo salvó la democracia griega o la filosofía occidental, literalmente salvó a la próxima generación de griegos de la extinción. Entre esos niños que vivieron gracias a 6 horas de furia espartana, estaba un niño de 8 años llamado Platón, que crecería para cambiar el pensamiento humano para siempre.